Nicole Moreno, estudiante de arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana, pertenece a la Tuna Femenina de la universidad hace 5 años. El pasado mes de enero fue ganadora del afiche anunciador del tercer Congreso Iberoamericano de Tunas de Murcia y Córdoba, España, destacando su trabajo como diseñadora empresarial y su creatividad. Nicole, ¿qué es para ti ser creativa? Bueno, yo te contaba, creativo. Yo creo que la creatividad es un proceso lógico donde tú usas de la forma más eficiente las herramientas que tengas a disposición. Entonces, una persona creativa, a mi parecer, tiene que usar pues, el conocimiento que tenga, las herramientas físicas que tenga y además su propia imaginación para poder llevar a cabo de la mejor manera un proceso donde seas capaz de transmitir ideas, transmitir un discurso, dependiendo de quién, ¿verdad? Y, y que sea de la forma más eficiente, es decir, que sea lo mejor que puedas dar con los recursos que tienes. ¿Qué supone en su caso el proceso de crear algo? Bueno, el proceso creativo para mí es, digamos, para hacerte el ejemplo que te daba, es como jugar con Legos. Cuando tú juegas con Legos tienes un módulo que es cada fichita y esas fichas tú no las puedes cambiar. Esas fichas que tú no puedes cambiar son las que te da cualquier proceso creativo, que tienes que saber quién lo necesita, para qué, cómo lo necesita, cuándo, dónde, porque eso te va a dar, digamos, los lenguajes generales con los que debes expresarte, que deberías buscar para expresarte. Con esas fichitas de Lego, con esos puntos base para iniciar, luego te sientas tú y ya aplicas el proceso personal de diseño, es decir, la toma de decisiones para llegar a un resultado. Si a ti te dicen con esas, en un concurso, si a todos les dan las fichas y les están dando a todos los mismos parámetros, las mismas fichas de Lego, les están pidiendo que lleguen a un fin, hacer un carrito, una casa. Probablemente todos con las mismas herramientas no van a llegar al mismo resultado. Es ahí donde se aplica es tu conocimiento personal y cómo tú llegas a un desarrollo de la idea y a un resultado final. ¿Qué características de su vida personal colaboraron para el hecho de ser creativo? Bueno, a nivel personal yo creo que pues, como te decía yo antes, el, cada diseñador en este caso, o cada persona que se involucra en un proceso de diseño, va al final a tener un resultado de acuerdo a su carácter y a su propia personalidad. Entonces, pues eso es indiscutible porque tú al final estás dando como, le estás poniendo parte de lo que tú eres y de cómo tú te portas en eso. Yo creo que yo, pues al ser una persona tan extrovertida, tan sociable y como que me indago siempre qué está pasando alrededor o el porqué de todo, eh, eso me ayuda a buscar siempre nuevas herramientas, a buscar nuevas formas de hacer lo mismo que se hace, porque pues afiches, por ejemplo, hacen todos los días, logotipos de empresas hacen todos los días, entonces creo que el hecho de que tú tengas la capacidad de indagar, de buscar, de preguntarte por qué hacer esto o por qué no, o el poder empatizar con la gente también te ayuda a entender de mejor manera los propósitos que tiene cada persona en lo que necesita. Y luego a nivel, eso pues se conjuga con todo lo que he hecho a nivel profesional. Terminé un bachillerato técnico en administración de empresas con la Sergio Arboleda, pero ese técnico iba más enfocado al área de publicidad, de imagen y de marketing. Luego cuando entré a la universidad entré a estudiar ingeniería industrial, y en ingeniería industrial también enfoqué todos mis énfasis en administración y en marketing, y eso pues digamos que me llevó a enfocar todos mis diseños y todo mi trabajo
En cuanto a diseño gráfico, pues por el lado administrativo, empresarial y de publicidad. Y luego pues también está el hecho de que al haber estudiado arquitectura, que en la facultad aquí en la Javeriana pues está unida a diseño, te da un enfoque un poco menos práctico y pragmático que tenía antes con el tema de la publicidad, y se convierte más en un ejercicio de sensibilidad. Entonces, al poder mezclar las dos cosas junto con mi personalidad, creo que llega a formar el carácter que tengo yo como diseñadora. ¿Qué papel desempeñaron la autoestima y la tenacidad en sus logros creativos? Bueno, la autoestima y la tenacidad. Yo creo que la autoestima en cualquier proceso creativo, cualquier proceso de creación, más allá de que sea un edificio, un estudio de algún espacio o ya llevado al diseño gráfico, en cualquier proceso creativo la autoestima yo creo que radica en el que tú seas consciente de quién eres, de qué sabes y que te sientas seguro, porque si tú no estás lo suficientemente seguro vas a estar dudando todo el tiempo de tus resultados, y dudar en un principio es bueno, pero todo tiene, digamos que nada en exceso es bueno. Es decir, la duda está bien, pero tienes que tener un nivel de seguridad en tus conocimientos para poder llevar a cabo la tarea, o si no siempre vas a estar dudando y al final nunca vas a terminar presentando nada. Eso pues también junto con la tenacidad, entendiéndolo que pues precisamente no siempre en el primer intento van a salir las cosas, entonces pues uno no puede frustrarse. Para este diseño específicamente yo hice 5 diseños antes y luego de entregarlo hice como unas 6 correcciones diferentes. Entonces nunca está mal corregirse a uno mismo. No todo lo que hagas es perfecto, ni debes aspirar a que sea perfecto, porque si no te vas a frustrar y nunca vas a lograr llegar a lo que necesitas llegar. Y también está el otro extremo que considero yo y que he visto, y es el creativo, el diseñador que ya es arrogante, entonces tiene demasiada autoestima y asume que todo lo que hace es última palabra y está perfecto. Entonces creo que a ese punto tampoco hay que llegar, hay que ser lo suficientemente seguro sin ser arrogante para poder dar lo mejor, hacer lo mejor que puedas, dejando el espacio a rectificar y a equivocarte. Igual, al final puede que ganes o no, pero hablando en términos de concurso, ¿no? Puede que ganes o no, pero saber que estás haciendo lo mejor posible y que estás aplicando lo que conoces. ¿Qué le aconsejaría a alguien que quiere empezar a utilizar la creatividad como herramienta de trabajo y no sabe por dónde empezar? Yo te estaba diciendo que como yo considero el proceso creativo, que es precisamente la aplicación de los conocimientos que tienes junto con tu personalidad para crear soluciones de una u otra manera innovadoras para algún tema. Entonces, yo no considero que el ser creativo necesariamente sea un proceso obligado, o sea, sentarse y decir un día, hoy voy a ser súper creativo. Eso puede pasar, pero yo creo que el proceso es más natural. Para cualquier problema que tienes día a día, tienes que ser creativo, porque solucionar un problema implica cambiar la forma de hacer las cosas como regularmente las haces. Si tú vienes en carro para la universidad y hay un trancón, tienes 2 formas de hacerlo: o te aguantas el trancón o te inventas otra ruta y coges por otro lado. Eso ya implica ser creativo, porque estás usando los recursos que tienes, las habilidades que tienes, para hacerlo de forma eficiente y solucionar un problema, ¿sí? De forma diferente a como estás usualmente acostumbrada a hacerlo. Pero si por alguna razón tuvieras que sentarte y decir, es que mi propósito de hoy en mi trabajo es ser supremamente creativo, entendiendo creativo como innovador, entonces yo que te recomendaría, primero, saber qué es lo que quieres solucionar, qué es lo que a qué resultado quieres llegar y cómo se ha hecho ese resultado antes.
Entonces te decía, no necesariamente, como esto no se aplica solamente para mí, que hago diseño empresarial en cuanto a diseño gráfico de logotipos, o tampoco se aplica solamente para los que trabajamos en diseño espacial en arquitectura. Si un administrador, por ejemplo, quisiera ser creativo un día en su trabajo, tiene que saber sobre qué va a trabajar. Entonces te decía, si en una empresa hay un problema porque su línea de producción es muy lenta, entonces tienes que saber cómo se está haciendo esa línea de producción y entender cuál es el problema, cuál es el cuello de botella para que eso no avance como debería avanzar. Y entonces, para llegar al mismo fin, que por ejemplo sería envolver un bombombón, envolver un dulce, tendrías que entender cuáles son los pasos para hacerlo y qué es lo que está haciendo que no se haga correctamente o efectivamente en el tiempo que necesitas, depende de cuál sea el problema. Y entonces la creatividad radicaría en que cuando sepas qué y por qué vas a cambiarlo y para dónde quieres ir, entonces encuentres un camino nuevo, ¿sí? No tienes que vestirlos como te decía ahorita, o sea, ser creativo no necesariamente es irse al extremo y decir, es que como no están envolviendo rápido les voy a poner en la oficina bombas y los voy a vestir de payasos. Eso sería súper innovador, pero probablemente no sería efectivo porque no solucionaría el problema, ¿sí? Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos en eso. Nobody knows that I am a secret spy.